La Biblia aborda el tema del ego y sus peligros en varios pasajes. Aquí hay algunos versículos que destacan las trampas del ego. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo nos advierte sobre los peligros del orgullo excesivo. La soberbia nos puede llevar a una falta de autoconciencia y a la incapacidad de reconocer nuestras propias limitaciones. Esto puede resultar en decisiones imprudentes y comportamientos que eventualmente conducen al fracaso o a la caída. La humildad, por otro lado, es vista como una virtud que permite un crecimiento personal y una mejor adaptación social. Ser humilde implica reconocer nuestras debilidades y estar abiertos a aprender de los demás, lo cual puede prevenir muchos problemas y conflictos. El autor del libro de Proverbios hace una observación sobre las dinámicas sociales y el comportamiento humano. La soberbia y la altivez de espíritu pueden llevar a una persona a actuar de manera arrogante y despectiva hacia los demás, lo que puede generar conflictos y tensiones en las relaciones sociales. Este comportamiento puede aislar a la persona de su comunidad y, eventualmente, llevar a su quebrantamiento o caída social. En términos más amplios, el versículo sugiere que la humildad y la modestia son cualidades valoradas en la cohesión social y el bienestar comunitario. Las sociedades tienden a funcionar mejor cuando sus miembros actúan con respeto y consideración hacia los demás, evitando la arrogancia y la altivez. Este versículo hace una observación sobre la naturaleza humana y las dinámicas sociales. El orgullo puede llevar a comportamientos que alienan a otros, creando conflictos y rupturas en las relaciones. En muchas culturas, la humildad es valorada porque facilita la cooperación y la armonía social. El orgullo excesivo puede ser una defensa contra sentimientos de inferioridad o inseguridad. Sin embargo, esta defensa puede ser contraproducente, llevando a la persona a tomar decisiones imprudentes o a subestimar los riesgos, lo que eventualmente conduce a su caída. Este proverbio también sirve como una advertencia moral. En muchas tradiciones, la humildad es vista como una virtud esencial para el crecimiento personal y espiritual. La soberbia, por otro lado, es vista como un vicio que ciega a las personas a sus propias limitaciones y a las necesidades de los demás. En el contexto bíblico, la caída de figuras orgullosas es un tema recurrente. Este versículo refleja una enseñanza común en la literatura sapiencial de la Biblia, que busca guiar a las personas hacia una vida de sabiduría y virtud. Este versículo nos recuerda la importancia de la humildad y nos advierte sobre los peligros del orgullo, tanto a nivel personal como social. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Los espinos y lazos representan los obstáculos y consecuencias negativas que enfrentan las personas que siguen un camino de comportamiento inmoral o destructivo. Esto puede relacionarse con el concepto de autocontrol y la capacidad de prever las consecuencias de nuestras acciones. Aquellos que actúan de manera ética y consciente tienden a evitar estos obstáculos. El que a sí mismo se guardare sugiere la importancia del autocuidado y la autoprotección. Esto se relaciona con la capacidad de establecer límites saludables y tomar decisiones que protejan nuestro bienestar mental y emocional. Mantenerse alejado de situaciones o comportamientos dañinos es una forma de proteger nuestra salud mental. El camino del perverso puede interpretarse como un estilo de vida que ignora las normas sociales y éticas. Esto puede llevar a la alienación y a la creación de un entorno lleno de conflictos y dificultades. La Biblia nos enseña que las personas que siguen este camino a menudo enfrentan mayores niveles de estrés y problemas interpersonales. Este versículo nos recuerda la importancia de la ética y el autocuidado en nuestras vidas. Al mantenernos alejados de comportamientos destructivos, podemos evitar muchas dificultades y proteger nuestro bienestar mental y emocional. Este versículo presenta una advertencia sobre las consecuencias sociales y personales de comportamientos inmorales o desviados. Los espinos y lazos representan las dificultades y trampas que enfrentan aquellos que siguen un camino de perversidad. Esto puede referirse a las sanciones sociales, como la pérdida de reputación, el aislamiento social, y las repercusiones legales que pueden surgir de comportamientos inmorales. La segunda parte del versículo, el que guarda su alma se alejará de ellos, sugiere que aquellos que practican el autocontrol y la ética pueden evitar estas trampas. Esto puede interpretarse como la importancia de la socialización y la internalización de normas y valores que guían el comportamiento hacia lo que es socialmente aceptable y beneficioso. Los comportamientos perversos no solo afectan al individuo, sino también a la comunidad en general. Los espinos y lazos pueden simbolizar cómo las acciones de unos pocos pueden crear un ambiente de desconfianza y conflicto, afectando la cohesión social y el bienestar comunitario.
Aquellos que son etiquetados como perversos pueden enfrentar un ciclo de estigmatización y exclusión, lo que puede llevar a una mayor desviación y dificultades en su vida social. Este versículo puede ser visto como una reflexión sobre cómo las acciones inmorales pueden llevar a consecuencias negativas tanto para el individuo como para la sociedad. Y cómo la adherencia a normas éticas puede protegernos de estas consecuencias. Los espinos y lazos representan las dificultades y trampas que enfrentan aquellos que siguen un camino de maldad o perversidad. Estas dificultades no son solo físicas, sino también sociales y psicológicas, reflejando cómo las malas acciones pueden llevar a consecuencias negativas en la vida de una persona. En muchas culturas, las acciones inmorales o perversas no solo afectan al individuo, sino también a la comunidad. Los espinos y lazos pueden simbolizar las repercusiones sociales y el aislamiento que puede resultar de comportamientos que van en contra de las normas y valores de la sociedad. El versículo también sugiere que aquellos que son sabios y cuidan de su alma evitarán estos caminos peligrosos. Esto puede ser visto como un llamado a la prudencia y la autorreflexión, alentando a las personas a tomar decisiones que protejan su bienestar físico, emocional y espiritual. Desde una perspectiva ética, este proverbio resalta la importancia de la integridad y la moralidad. Al evitar el camino de los perversos, uno no solo se protege a sí mismo de las consecuencias negativas, sino que también contribuye a una sociedad más justa y armoniosa. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este versículo aborda las emociones de celos y rivalidad, y cómo éstas pueden afectar negativamente nuestras vidas y relaciones. Los celos y la rivalidad son emociones comunes que pueden surgir cuando sentimos que alguien más tiene algo que deseamos o cuando nos comparamos desfavorablemente con otros. Estas emociones pueden llevar a la perturbación emocional, causando estrés, ansiedad y conflictos interpersonales. Cuando los celos y la rivalidad dominan nuestras emociones, pueden llevarnos a comportamientos destructivos, como la manipulación, la agresión pasiva o incluso la violencia. Esto se alinea con la idea de toda obra perversa mencionada al final del versículo. El apóstol nos invita a reconocer y controlar estas emociones para evitar que dominen nuestras vidas. La autorreflexión y el autocontrol son herramientas claves para manejar los celos y la rivalidad, promoviendo así relaciones más saludables y una mayor paz interior. Este versículo aborda, también, la influencia negativa de los celos y la rivalidad en la comunidad. Este versículo puede interpretarse como una observación sobre cómo las emociones y comportamientos negativos pueden desestabilizar grupos y sociedades. Los celos y la rivalidad pueden generar conflictos y desconfianza, lo que lleva a un ambiente de perturbación y acciones perjudiciales. Los celos y la rivalidad pueden erosionar la cohesión social. En un grupo, estos sentimientos pueden provocar divisiones y conflictos, afectando la cooperación y la armonía. La perturbación y las obras perversas mencionadas en el versículo pueden referirse a comportamientos destructivos que surgen de la competencia y la envidia, como la difamación, la manipulación y la violencia. Las normas culturales y sociales que valoran la competencia y el éxito individual pueden exacerbar estos sentimientos, mientras que las culturas que promueven la cooperación y la empatía pueden mitigarlos. Los celos y la rivalidad no solo afectan las relaciones interpersonales, sino también la salud mental de los individuos, causando estrés, ansiedad y otros problemas emocionales. Para mitigar estos efectos negativos, es importante fomentar una cultura de empatía y cooperación. Reconocer y gestionar las emociones de celos y rivalidad puede ayudar a construir comunidades más saludables y armoniosas. La envidia y la contención son comportamientos que pueden observarse en diversas culturas y sociedades. Estos comportamientos suelen surgir de la competencia por recursos, estatus o poder. La Biblia nos habla de cómo estas dinámicas afectan la cohesión social y la estabilidad de las comunidades. Las sociedades humanas han desarrollado diversas formas de manejar la envidia y la contención. Algunas culturas pueden tener rituales o sistemas de mediación para resolver conflictos y reducir la tensión social. El apóstol Santiago examina cómo estas estructuras ayudan a mantener el orden y prevenir la perturbación mencionada en el versículo. El versículo también refleja valores y normas que son importantes en muchas culturas. La condena de la envidia y la contención sugiere un ideal de armonía y cooperación. La Biblia nos enseña cómo estos valores se transmiten y refuerzan a través de la educación, la iglesia y otras instituciones sociales. La perturbación y las obras perversas, que resultan de la envidia y la contención pueden tener efectos negativos en la comunidad. Las Escrituras nos muestran cómo estos conflictos pueden llevar a la fragmentación social, la violencia y otros problemas que afectan el bienestar colectivo.
Santiago 3:16 puede ser visto como una observación sobre la naturaleza humana y las consecuencias sociales de ciertos comportamientos negativos. La Biblia nos proporciona herramientas para entender cómo estos comportamientos se manifiestan y se gestionan en diferentes contextos culturales. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. En este contexto, el temor no se refiere a miedo, sino a un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Esto puede relacionarse con la conciencia moral y la autorregulación. Las personas que tienen un fuerte sentido de respeto hacia una autoridad moral tienden a evitar comportamientos que consideran inmorales o dañinos. Este rechazo del mal puede verse como una forma de aversión moral. La aversión moral es una respuesta emocional negativa hacia acciones que se perciben como incorrectas o inmorales. Esta aversión puede ser un comportamiento espiritual que ayuda a las personas a mantenerse alineadas con sus valores y principios. La soberbia y la arrogancia son actitudes que reflejan una autoestima inflada y una falta de humildad. Estas actitudes pueden llevar a comportamientos narcisistas y a dificultades en las relaciones interpersonales. El rechazo de estas actitudes puede promover la humildad y la empatía. Estas frases pueden referirse a comportamientos y discursos que son dañinos o engañosos. Evitar estos comportamientos puede estar relacionado con la integridad y la honestidad. Las personas que valoran la integridad tienden a evitar acciones y palabras que puedan causar daño o engaño. Este versículo es una guía para desarrollar una conciencia moral fuerte, autorregulación, humildad e integridad en la vida diaria. Este mandato implica rechazar comportamientos y actitudes que son perjudiciales para la comunidad. En términos bíblicos, esto puede verse como un mecanismo de control social, donde la comunidad establece y refuerza normas contra el mal comportamiento. Estas actitudes son vistas negativamente porque pueden llevar a la desigualdad y la injusticia. La humildad y la igualdad son valores que promueven la cohesión social y la cooperación. Estas palabras se refieren a comportamientos y discursos que desvían a las personas de un camino justo y moral. El lenguaje y las acciones son fundamentales para la construcción de la realidad social y la cohesión comunitaria. Este versículo puede interpretarse como una exhortación a mantener una conducta ética y moral que favorezca la armonía y la justicia en la sociedad. Este versículo refleja cómo las normas y valores de una comunidad están profundamente influenciados por sus creencias religiosas. En este caso, el temor de Jehová se traduce en un rechazo activo de comportamientos considerados negativos, como la soberbia, la arrogancia y la perversidad. Estos valores no solo regulan la conducta individual, sino que también refuerzan la cohesión social al establecer un código moral compartido. Las creencias y prácticas religiosas moldean las culturas y sociedades. En este contexto, podemos ver cómo la religión actúa como un mecanismo de control social, promoviendo comportamientos que se consideran beneficiosos para la comunidad y condenando aquellos que podrían ser perjudiciales. Estos versículos subrayan la importancia de la humildad y advierten sobre los peligros del orgullo y la arrogancia.